Hola, buenas tardes. Voy a compartir con ustedes un nuevo estudio de la palabra de Dios y en esta hora el estudio está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, otra vez Juan. Lo voy a leer, son los versículos 31 al 36. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, serán verdaderamente libres. Bueno, hasta allí vamos a leer la palabra de Dios. Y bueno, les quiero decir que el título de esta pequeña reflexión se titula La verdad os hará libres. Bueno, es muy sencilla, muy simple, pero vamos a meditar en este tema. La verdad os hará libres. Muy bien, la verdad os hará libres. Estas palabras son bastante importantes porque salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 31, Jesús dijo: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué les diría seréis verdaderamente mis discípulos? Porque Jesucristo, otra vez, vemos una constante en Jesucristo. Él conoce no lo externo, sino lo interno, los deseos, los pensamientos, las intenciones del corazón de los hombres. Y estos que decían ser sus discípulos, realmente no lo eran. Y les dijo: vean, una característica de un verdadero discípulo: permanecen en su palabra. Permanecen en su palabra. ¿Ok? Entonces les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, encontramos pues que un verdadero discípulo de Jesucristo permanece. Venga lo que venga, buenos tiempos, malos tiempos, enfermedades o salud, fracasos o éxitos, perseveran en la palabra de Jesucristo. Bueno, esta es la marca de un verdadero discípulo de Jesucristo. Persevera en su palabra. Sí, porque muchos dicen que creen en Jesucristo, como estos judíos. Muchos dicen que creen en Jesucristo y otros dicen: yo soy cristiano. Cada uno de los que estamos aquí debemos contestar esta pregunta: ¿soy un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Auténtico? ¿Genuino? ¿No soy una imitación pirata? ¿Soy real discípulo de Jesucristo? Porque también hay discípulos falsos o piratas. Sí, ahora todo es pirata, también los discípulos o los cristianos piratas, que se disfrazan, que parecen igualitos que los demás cristianos, pero realmente no lo son. Bueno, por eso, en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo nos dice a nosotros: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos. Nadie más puede decir, yo no le puedo decir, tú sí eres, tú no eres. No, no. Yo me puedo equivocar si le digo, tú sí eres cristiano, tú no eres. No,
Mejor, el apóstol Pablo, la palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos. Segunda a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que seáis reprobados, o sea, condenados. Examinaos. Bueno, muchos que seguían a Jesucristo o decían que creían en Él, decían que eran verdaderos discípulos, de repente se volvieron atrás. Allí en Juan 6:66 dice, desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¡Wow! Los falsos discípulos existen. Los falsos discípulos existen. Bueno, en la Biblia se les llama también trigo y cizaña, lobos y corderos. Bueno, los falsos discípulos son los que buscan y siguen a Jesucristo por conveniencia, para que los cure, para que les haga un milagro, para que supla alguna de sus necesidades del momento y ya. O sea, lo buscan como que si fuera Jesucristo la lámpara maravillosa de Aladino que le conceda todos sus deseos. Bueno, y sabiendo que hay personas así, y hay muchas personas que buscan a Jesucristo de esa manera, hay muchos predicadores que ofrecen eso. Ven por tu milagro. Aquí hay milagros para ti. Vive la vida feliz. Pare de sufrir. Bueno, por eso el Señor Jesucristo en Mateo 7, 21 y 23, bueno, del 21 al 23, Mateo 7, del 21 al 23, dice así el Señor Jesucristo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos, dice muchos me dirán en aquel día, en el día final, en el día del juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el Señor Jesucristo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Cómo son hacedores de maldad si predicaban, si profetizaban en el nombre de Cristo, si echaban fuera demonios en el nombre de Cristo, si hacían muchos milagros en el nombre de Cristo? Y Jesucristo les dice hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque sin Cristo, todo lo que hagamos sin Cristo, si no es para la gloria de Dios, es para la gloria de nosotros, o es para algún beneficio de nosotros, como los predicadores que hay ahora en todo el mundo, que prometen el cielo, la luna y las estrellas y las perlas de la Virgen y los milagros que tú quieras y que tú necesites, dinero, trabajo, felicidad en tu casa, se acabó aquí el sufrimiento y pare de sufrir, aquí empieza una vida feliz, de éxitos, de abundancia. Es la teología de la prosperidad. Lo más importante, entonces fíjense bien, no es que vayas a donde haya milagros, no, o donde te prometan todas estas cosas. No, no es importante, porque a ellos mismos, dice aquí el Señor Jesucristo, a los mismos esos falsos ministros, falsos profetas, Dios les va a decir estas cosas. Nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí. Cuidado. Bueno, algunos otros llegan a la iglesia cristiana, pero su fe no les dura. Es temporal. Puede ser un mes, un año, 3 años,
hasta 10 años, mucho tiempo puede ser, pero vienen tribulaciones, vienen persecuciones, ya te hiciste aleluya, ¿qué pasó? Yo te enseñé otra religión, o la fascinación de este mundo los atrae y ¡pum! Se van. Y ya nunca más vuelven. Y adiós. Dice el apóstol Juan en su primera epístola, el apóstol mismo que escribió este evangelio, pero en su primera epístola, capítulo 2, 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, entonces una marca del verdadero discípulo de Jesucristo es que permanece en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Permanece con Cristo. Venga lo que venga. No importa, buenos tiempos, malos tiempos, escasez, abundancia, etc. Bueno, versículo 31 dice, los judíos que habían creído en él, ¿por qué creyeron? Es que está dando de comer, vamos, vénganse. Ya ven cómo dio de comer con 2 peces, con 5 panes, a toda la multitud, a 5,000, a 4,000. No, vamos con él. Está dando de comer, vénganse, con todos sus hijos, con toda la familia, porque hay mucha comida. Está echando fuera demonios, ándale, vamos. Está sanando, vénganse. Está limpiando a los leprosos, promete el perdón de los pecados, ándeles, ofrece el cielo. Yo lo sigo, así sí lo sigo. Entonces, muchas personas no siguen a Jesucristo, sino siguen lo que les puede dar Jesucristo. Lo que buscan el interés material, pasajero. No buscan realmente a Jesucristo. Actualmente, la gente sigue buscando a Jesucristo por esas mismas razones, para darle un verdadero sentido a mi vida. ¿A dónde iré cuando yo me muera? Ya estoy cansado de caer en las mismas tentaciones del vicio, del sexo. Tengo miedo a la muerte. Quiero tener esperanza de ir al cielo. Y siguen a Cristo. Entonces el diablo los ataca con placeres del mundo, con deleites de la carne, y como aún aman su pecado, ¡pum! De repente no están. Caen, siguen amando su pecado, y la razón es porque no siguieron a Cristo por ser quien es Él, sino por lo que les puede dar, o les pensaron que iban a obtener de Cristo. Y sí, Jesucristo hace milagros, a muchos hizo milagros y muchos no regresaron. Tenemos el ejemplo de los 10 leprosos que limpió y nada más uno regresó a ser su seguidor y los demás a gozar la vida. Ya me limpió, ahora a gozar la vida. Bueno, se necesita un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento, que eso no nos gusta escuchar, pero es parte de nuestro encuentro con Jesucristo verdadero. Arrepentirnos de nuestro pecado sinceramente, no de palabra, no, de lengua como un taco, no, es sinceramente, honestamente, un arrepentimiento en el nombre de Cristo, con el poder de Dios, voy a dejar a mi amante, voy a dejar las drogas, el alcohol, ya no me voy a emborrachar. En el nombre del Señor, Señor, me arrepiento porque he hecho sufrir a mi familia y yo me he estado destruyendo, pero ahora me arrepiento
y en el nombre tuyo vengo a entregarte todo lo que yo soy con todos mis pecados. Bueno, ese sí es un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe en Cristo. Hay que abandonar nuestro pecado, hay que buscar la justicia de Cristo. Y Cristo, por eso, a los judíos que decían que eran sus discípulos, les decía, es que ustedes son esclavos del pecado, son hijos de su padre el diablo, odian la verdad como su padre, porque él es el padre de mentira y del engaño, y así también ustedes. Bueno, eso se los dijo en Juan 8:44, Juan 8:44, a los judíos, a los escribas, a los fariseos, que eran la máxima autoridad religiosa, espiritual de aquellos tiempos. Jesucristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. O sea, y ustedes por eso me quieren matar, porque quieren hacer los deseos de su padre el diablo, que ha sido homicida. Y él tampoco ha permanecido en la verdad, y ustedes tampoco quieren permanecer en la verdad, o no van a permanecer en la verdad, porque no son mis verdaderos discípulos. Bueno, son de vuestro padre el diablo, el que ha sido homicida desde el principio, el que no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Así es lo que les gusta, y eso es lo que siguen. Bueno, algunos de ellos, de los judíos, decían, Jesús sí viene de parte de Dios. Y otros decían, es el profeta que había de venir. Y otros decían, es el Mesías, es el Cristo. Y otros, no, es un gran maestro, pero no es el Mesías, es un gran maestro. Bueno, todas estas opiniones había y hay todavía. En Juan 8:47, Jesucristo les dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. A ver. Esto es importante. Dice Jesús, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y les dijo a los judíos, por esto ustedes no las oyen, porque no son de Dios. En otra parte también Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, y ellas a mí. Y yo les llamo por mi nombre, y me siguen, y les doy vida eterna. Bueno, entonces no todos escuchan realmente la voz de Cristo. Las pueden oír, pero no escuchar, no creer, no entender. Dice aquí el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no las pueden oír. Bueno, por eso lo abandonaron, y muy poquitos días después le estaban diciendo, crucifícale a Poncio Pilato. Le estaban exigiendo, crucifícale. Pero en estos momentos yo sí soy discípulo de Cristo, porque les llenó el estómago, porque estaba haciendo milagros, porque wow, es algo espectacular lo que hace. Bueno, la marca del verdadero discípulo permanece en Cristo, en su palabra. Decir creo en Jesucristo no es suficiente. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan y están condenados. En el versículo 31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer significa perseverar. Él ordena, yo obedezco. No solo en los buenos tiempos voy a permanecer con Él, también en los malos, siempre, enfermo o sano, con éxito o fracasado, siempre permanecer. Juan 14:15 dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no es tan fácil nada más decir yo creo. No, uno que cree realmente obedece. En 1 de Juan 2:4 dice el apóstol Juan por el Espíritu Santo, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, otra señal del verdadero discípulo de Jesucristo, aparte de permanecer en la verdad, en la palabra, es obedecer, guardar sus mandamientos, obedecer. Entonces, pues, es la obediencia. ¿La tienes? ¿La quieres? Bueno, beneficios que tiene un verdadero discípulo de Jesucristo, según este pasaje, Juan 8, del 31 al 36. Dice así: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, un beneficio es conoceremos la verdad. Otro es la verdad os hará libres. Dos beneficios hay aquí. Bueno, el primero es conoceréis la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Todos andan diciendo que acá está la verdad. Allá me dicen que aquí está la verdad, la verdadera iglesia, la verdadera religión, la verdadera filosofía, la verdadera felicidad. Todos dicen, todos. Bueno, ese es un problema. Jesucristo dice, no es la verdad esa iglesia, no es la verdad aquella religión o aquella organización, aquella filosofía. La verdad soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Conoceréis la verdad. Nadie quiere la esclavitud del alcoholismo, de las drogas o del sexo desordenado. Nadie quiere estar en prisión. Todos anhelamos la libertad, que nos liberte del miedo de morir, que nos liberte del miedo de ir al infierno. ¿Cuál es la verdad que se nos promete aquí? La verdad que nos da salvación es Jesucristo. Es esta verdad que se nos promete aquí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No es cierto que hay muchos caminos que llevan a Dios. Solamente hay uno, es Jesucristo. Y dice que otro beneficio de los verdaderos creyentes o cristianos es que la verdad, Cristo, los hará libres. ¿De qué? De tu sistema religioso en el que estás cautivo. Miren, eso es lo más difícil de dejar. Es más fácil que uno esté convencido, sí, yo soy fornicario, yo soy ratero, acepto. Y se arrepienten y lo pueden decidir dejarlo. Pero dejar su religión, qué difícil es. Qué difícil. Ya lo tienen arraigado, como dice aquí. Es una esclavitud terrible, cruel. Tu sistema religioso te ha cautivado, oprimido. Muchos oyen el evangelio y les gusta, pero no abandonan su religión porque les da miedo. Bueno, les tienen miedo del pecado que los tiene cautivos. El pecado que los tiene cautivos, que es el alcoholismo, el sexo, las desordenado, las drogas, o el dinero mal habido, o el dinero que es como un dios para ellos. Es una prisión para ellos que encadena y que ciega. El pecado ciega, el pecado esclaviza.
Todos los pecados esclavizan. La mentira, si robas poquito, al rato vas a robar más y más y más y más, y vas a seguir robando hasta que estés en la cárcel. Si empiezas a tomar poquito alcohol, después más y más y más, hasta que ya no puedas salir del alcoholismo, del sexo igual. El pecado es esclavizante. Juan 8:33. Le respondieron los judíos a Jesucristo: somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos dices que vamos a ser libres? Y Jesucristo le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, el que practica pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado, está encadenado, está oprimido del pecado. Están ciegos, no se dan cuenta que el sistema religioso y el pecado se interponen entre ellos y Cristo. Hoy que estamos celebrando nuestra libertad como país, 16 de septiembre, Jesucristo se acerca a ti, a mí, para libertarte verdaderamente. En Lucas 4:18, oigan al Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha declarado, puesto para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Bueno, eso lo dijo exactamente en el templo a los judíos. ¿Y cuál fue su respuesta? La respuesta de los judíos al escuchar todas estas promesas y verdades de Jesucristo, vean, Lucas 4:28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad, no solamente de la sinagoga, de la ciudad, lo llevaron hasta una cumbre del monte donde está edificada la ciudad Jerusalén, para despeñarle. Rechazaron a Jesucristo por su sistema religioso, porque amaban más sus pecados. Las dos cosas que nos oprimen: el sistema religioso y nuestros pecados nos esclavizan. ¡Qué triste! Ahora, ¿cuál será tu respuesta para Cristo? La libertad que Jesucristo ofrece hoy es libres del sistema religioso, libres de la esclavitud del pecado, libres de tu ceguera espiritual, para que tú puedas ver la luz de Jesucristo, que puedas ver a Cristo muriendo por ti en la cruz por tus pecados, libres del dominio de Satanás, libres del miedo a la muerte, de morir porque te espera el juicio final, libres de ese miedo al juicio final, libres de ir al infierno, libres para ser hijos de Dios y libres para ser más que vencedores por medio de Jesucristo, que nos amó. Dios te bendiga. Amén.